Bueno, a esta altura se pueden decir dos cosas. Una, seguras, ¿no? Una que no hace, o sea, nunca pasó de estar a menos de una semana del cierre de listas, porque por lo menos de alianzas, las listas cierran el 22, pero las alianzas cierran el 12 y la verdad que todavía no tenemos claro no quiénes son los candidatos, sino quiénes son los partidos que van a conformar, ¿no? Qué internas va a haber, si va a haber internas, si va a haber alianzas. Entonces, la verdad que un nivel de incertidumbre muy alto en función del tiempo que falta, por lo menos para empezar la carrera hacia las primarias. La otra que se puede decir, que la verdad que lo que uno ve con certeza es que hoy la gente está más eligiendo algo para que no gane otra cosa, o sea, un voto negativo más que positivo. Es decir, hoy es muy pequeña la porción de voto duro, firme, realmente convencido con lo que está votando. Yo te diría que el 70% de la gente está votando para que no gane una opción o para que no gane otra o para que no gane ni una ni otra. Esas son las únicas certezas. Y después hay mucha volatilidad, ¿no? En función de que no se sabe quiénes son los candidatos y no se sabe quiénes son los candidatos en los principales espacios. Todavía la verdad que no hay nada cerrado, hay muchos que especulan todavía con que Cristina se puede bajar, con que Macri se puede bajar y la verdad es que bueno, ese es un poco el panorama en el medio de mucha incertidumbre, producto también de la situación económica, ¿no? La verdad que las expectativas en términos de la economía decayeron mucho el último año. Y las preocupaciones por los temas económicos suman, te diría, el 70% de las menciones tienen que ver con temas económicos, fundamentalmente inflación y desempleo, y después, bueno, pobreza, tarifas y otras tantas, pero el gran porcentaje, digamos, de las preocupaciones tienen que ver con los temas económicos. Bien, ahora, los medios se encargan mucho de, ir suministrando información antes y después de las elecciones provinciales que se dan casi todos los fines de semana. Sí. ¿Esas elecciones provinciales clarifican algo o no son indicador de nada? Mira, lo que uno ve es que en general los oficialismos están fuertes, no así tal vez el oficialismo, el gobierno nacional, que es el que está pasando el peor momento. ¿Por qué? Porque los temas que preocupan son económicos y la responsabilidad de la economía es responsabilidad del gobierno nacional. Eso es lo que entiende la gente. El gobierno también tuvo una política tal vez más democrática, más abierta, ¿no? En términos de la autonomía de las provincias, en términos de sus recursos, y eso hoy hace que las provincias sean prácticamente todas superavitarias y eso fortalece a los gobernadores. Entonces hoy uno ve gobernadores en general con niveles de aprobación muy altos, sea del espacio que sea, o sea, tanto gobernadores o por ejemplo el intendente o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es de Cambiemos, que tiene más de 60% de aprobación, como Lifchitz en Santa Fe, que tiene 57% de aprobación socialista, o como Schiaretti en Córdoba con 70% de aprobación peronista. Entonces uno ve hoy oficialismos fuertes en general, incluso también muchas intendencias. Entonces, cuando la gente vota y está votando separado del gobierno nacional, separado de la elección nacional, está eligiendo a su gobernador o a su intendente. Eso no quiere decir que el voto pueda venir de otra manera en términos de lo nacional, porque se está eligiendo cosas diferentes. Entonces, muchas veces, bueno, se dice, sí, el gobierno nacional perdió tal elección. Bueno, hay que ver primero qué diferencia hubo del 2015 ahora, que en muchos casos no la hay. O sea, el gobierno en el 2015 logra ganar 5 provincias, pero bueno, el resto eran provincias de otros signos políticos y eso en general se ha ido respetando. Entonces, pensar que todas las elecciones que se han ido sucediendo hayan sido ganadas por signos distintos al signo político del gobierno nacional no es una lectura tan lineal. Me parece que sí hay otras lecturas en términos de lo que pasa con la economía o con las expectativas y demás, que sí son preocupantes para el gobierno nacional, pero no tanto las elecciones de los gobernadores. Bien, ahora, en las últimas semanas, esta en particular, comenzaron a conocerse algunas encuestas que marcan cierta recuperación del oficialismo, y eso parece venir un poco de la mano de la estabilidad del dólar, por ejemplo. Vos mencionabas el tema económico como el eje, ¿no es cierto?, de la decisión del votante. El dólar, imagino, tiene un lugar central también. Sí, me parece que hay algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, con la estabilidad del sector financiero, que de alguna manera impacta necesariamente en la economía real.
y entonces esa estabilidad y que la gente vea que el dólar está quieto, que el riesgo país no sigue subiendo, que eso no es titular de los diarios por lo menos, que el índice de inflación, más allá de que sea alto, parecería tener una tendencia descendente. Bueno, algunos signos de recuperación hacen que, bueno, el gobierno recupere, y me parece que también hay otra cosa, y es que tiene que ver con que la gente necesita tener las expectativas en algún lado. Y había un sector importante de gente que no quería ni que el gobierno reeligiera, ni volver hacia atrás con el gobierno anterior, y tenía expectativa de algo nuevo. Y me parece que en esta semana, en estas 2 últimas semanas, también se desinfló un poco esa expectativa de algo nuevo, y la gente tiene que poner las expectativas en algún lado, entonces volvió a mirar nuevamente al gobierno con otros ojos, ¿no? Uh-huh. Por último, Mariel, pues ya está empezando casi la charla aquí en la Universidad KS. ¿Miden ustedes el panorama local? Porque el Platense está bastante perdido con respecto a las tendencias de este año. Sí, lo que pasa que también, bueno, depende mucho de cómo se termine cerrando el tema en el orden nacional y en el orden provincial, ¿no? Hoy estamos con un tema todavía no resuelto de colectoras, que hay que ver si no es lo mismo que permitan, digamos, a Vidal jugar con gobernadores, o sea, ser gobernadora de otros candidatos a presidente. Me parece que eso le da un potencial que si no lo tiene, y eso también cambia mucho el panorama de los municipios, ¿no? Entonces me parece que ese es un tema a seguir, ver qué pasa con eso de las colectoras, ver qué pasa con el gobierno, los gobiernos provinciales, quiénes van a ser finalmente los candidatos, si Massa va con el kirchnerismo, Massa va con Vidal, o Massa sigue en Alternativa Federal. Entonces todo eso me parece que va a cambiar un poco. En Mar del Plata, sí, hoy en términos de espacios Cambiemos está por encima, la suma, digamos, de los candidatos de Cambiemos, eso sí, los candidatos de peronismo, Massa, Frente para la Victoria, partidos vecinales, van todo por separado. Si eso se uniera, bueno, ahí la cosa es distinta y las sumas están bastante parejas.